Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras, estudio del libro de Segunda de Corintios. Hoy continuando con este estudio, ya casi vamos a terminar esta carta del apóstol Pablo a la comunidad de los Corintios. Así que
Los invitamos a que compartan con nosotros este estudio, a que se suscriban, que dejen sus comentarios, a que, bueno, interactúen con nosotros, que estamos para responder sus dudas, sus inquietudes, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios y con gusto la responderemos. Vamos a orar y a dar inicio en la noche de hoy al estudio que el Señor tiene preparado para nosotros en este día que nos regala. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre, porque nos das la oportunidad nuevamente de acercar a ti a través de tu palabra. Nos das este privilegio, Señor, de conocerte, de escudriñar las Escrituras, Padre eterno, en las que hallamos vida abundante, Señor, para estos cuerpos, Señor, cansados, afligidos, abatidos, Señor, por la vida, pero con esperanza, Señor, y con ese anhelo ferviente, Señor, de conocerte cada día más, Señor, para poder llevar esta vida en plenitud, Padre, una vida en santidad, una vida agradable ante tu presencia, Señor. Gracias te doy por mi familia, mis hermanos, Señor, y la disposición que hay en sus corazones para buscarte, Señor. Instrúyenos en tu palabra, Señor, y no nos permitas extraviar de tus caminos. Yo te lo pido, Rey bueno, en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les venía diciendo, vamos a estudiar el capítulo 10 del libro de Segunda de Corintios. Vamos a estudiar este capítulo y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Este capítulo tiene como título Pablo defiende su ministerio. Y ya es común, ya lo hemos mencionado varias veces, la carta que escribe a los Corintios en específico es una carta haciendo eso, defendiendo su ministerio, defendiendo la labor que está haciendo como apóstol, incluso una labor, si se quiere, y que él mismo la menciona, mayor que los mismos discípulos de Yeshua, ¿no? Los que anduvieron con él, los que le conocieron en vida, en carne propia, y Pablo hizo una labor un poco mayor que la de ellos. Esto se ve reflejado en las cartas que escribió, ¿sí? Más de la mitad del Brit Hadashah del Nuevo Testamento está escrita por él, y es un apóstol que fue dado a las naciones, a los gentiles, a esas ovejas perdidas de la casa de Israel, para restaurarlas, para llevar el mensaje del Evangelio y de la Torá a los dispersos entre las naciones, ¿no? Como recordamos en su llamamiento, que le dice el Señor a Ananías: ve y ora por Pablo, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes y de gentiles, ambos de los hijos de Israel. Así que en esa labor que está haciendo el apóstol Pablo, que hizo el apóstol Pablo, escribe esta carta de Corintios defendiendo su ministerio de ataques como en cualquier ministerio, ¿no? Y en el caso particular de Corinto, el tema bueno, Pablo, tú estás predicando aquí, estás trayendo este mensaje, ¿con qué propósito? ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres hacer riqueza con nosotros? ¿Qué es lo que pretendes con todo esto? Y el apóstol Pablo tiene que escribir en varias ocasiones acerca de esto diciendo: no. La labor que yo hago aquí la hago de corazón, la hago por amor y la hago porque a eso fui llamado al ministerio, ¿no? De apostolado. Y la labor del apóstol era ir y predicar el Evangelio y abrir comunidades o comenzar comunidades que siguieran este mensaje y permaneciesen en él. Así que el apóstol Pablo escribe en esta carta, y en este capítulo 10 va a hablar un poco más acerca de esa defensa. Y dice el versículo 1 del capítulo 10: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura del Mesías, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y entonces, lo que les mencionaba, aquí él habla acerca de acusaciones que se le hacían a él, y dice: yo, cuando estoy presente con ustedes, soy humilde. Ustedes se dan cuenta de cómo actúo, cómo me expreso, cómo les hablo, cómo es la relación. Y de hecho en Corinto fue una de las ciudades donde más tiempo se quedó el apóstol Pablo.
predicando el mensaje y afirmando a aquellos creyentes que permanecieran en esa predicación que él había hecho en un principio, y los exhortaba continuamente en amor para que permanecieran en esa doctrina, en ese mensaje, ¿no? El llamado evangelio, vuelve el mensaje de la restauración, ¿no? Y del arrepentimiento. Así que dice, en mansedumbre y ternura del Mesías, estando presente soy humilde, pero cuando estoy ausente soy osado para con ustedes. Y dice acá, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía que con esto estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces hace una comparación entre la humildad, pero también esa osadía, o podríamos usar algún término que de pronto pido excusas si en alguna ciudad o en algún lugar no es bien el término, pero para nosotros como rolos el término podría ser berraquera, ¿no? Como esa fortaleza, ese temple que puede tener en un momento en el que mansedumbre la tengo y soy con ustedes así, pero cuando tengo que meterle berraquera al asunto, cuando hay ataques, cuando están hablando en contra nuestra, pues yo tengo que irme de frente. Y aquí surge una pregunta, y es, ¿se puede o no hablar acerca de alguien, digamos que mal? ¿Sí? ¿Puedo yo hablar acerca de una persona, bueno, no sería mal, sino digamos que confrontando, ¿no?, la situación? Y Pablo nos pone no en un dilema, pero sí nos pone en un planteamiento de en qué momento está permitido, en qué momento es sabio, en qué momento es bueno ser muy sinceros, muy osados y muy francos y muy de frente, y cuándo no hay que hacerlo, ¿no? Teniendo un punto, digamos, clave en esto, y es de no traspasar al ámbito o al punto de la shonara, o de practicar la murmuración, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque él dice, yo tengo que ser a veces, y he resuelto, decidido, que contra algunos que se levantan contra nosotros diciendo que andamos según la carne, cosa que es mentira, tengo que parármeles enfrente y decirles sus verdades, ¿verdad? Pero cuando tengo que ser humilde, lo soy. Entonces, ¿en qué momento se es permitido, se es lícito confrontar? Pues Pablo nos va a mencionar esto, y es parte de su defensa de su ministerio, y es cuando hay un mensaje de verdad, cuando hay una palabra de verdad, cuando la palabra es genuina, es auténtica, viene respaldada por la misma palabra, valga la redundancia, digo, la predicación, mejor aún, la predicación va respaldada con la palabra. En ese orden de ideas, estamos llamados a con osadía, o como dice por allá el escritor del libro de Judas, que era hermano de Yeshua, dice, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y podría ser el mismo, lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Y es cuando se trata de defender la verdad, cuando se trata de defender la palabra de Dios, cuando se trata de defender lo que es correcto, lo que es recto delante de los ojos del Señor, muchas veces tenemos que actuar así, con osadía, con berraquera, ¿sí? Porque hay veces que nos intimidamos, no le digo nada por evitar, pero cuando se está atacando directamente la palabra de Dios, cuando se está atacando directamente la doctrina, nosotros deberíamos tener ese temple de reprocharlo, teniendo cuidado de no pasar al punto de, como he visto muchas enseñanzas, o veía muchas enseñanzas hace unos años, no sé si aún sigan, de más que sí, pero hace unos años veía muchos predicadores que eran ya muy, se centraban su predicación y sus mensajes a atacar simplemente a otros predicadores, y ese era su mensaje. Entonces llegaba la prédica de la enseñanza tal, y el mensaje era constantemente solo atacar y atacar y atacar a otros predicadores, que en cierto punto, pues cuando lo que se dice es verdad y cuando se está defendiendo la verdad, pues no se puede callar eso. Pero cuando la predicación se vuelve insistente en solamente
echar vainas y no indirectas, sino directas y con nombres y estar hablando de otros predicadores, pues creo que ahí ya pasa a otro panorama. Lo que Pablo defiende aquí es cuando tengo que ser osado, cuando tengo que meterle temple al asunto, pues lo hago. ¿Por qué? Porque se está hablando mentiras y no se puede permitir esto. ¿Y por qué Pablo dice no se puede permitir esto y tengo que actuar así? Porque era una comunidad de creyentes que estaba creciendo, que estaba recién alimentándose de una buena doctrina y vienen otros a opacar esa buena doctrina, a cambiarla, ¿cierto? Y vendría la pregunta, bueno, cuando Pablo predicaba en las sinagogas, ¿será que Pablo actuó con lo que ahorita está reprochando? ¿No? Porque se le estaba reprochando, anda según la carne, está predicando otra cuestión que era diferente a lo que por costumbre se predicaba. Y ahora Pablo dice, yo me pongo en lugar de reprochar a aquellos que quieran cambiar la sana doctrina. Entonces podríamos pensar, bueno, pero cuando Pablo llegó a las sinagogas a enseñar una palabra que no era diferente, pero sí era diferente, ¿no? Porque la tradición y la costumbre era distinta a lo que a lo que Yeshua quiso enseñar, que era la misma palabra, pero digamos que dirigida de la manera correcta, ¿no? Lo que el Padre quiere en realidad no son las tradiciones, las costumbres de hombres, sino lo que quiere el Padre en realidad es que vivamos según la Torá, según las palabras, los mandamientos, y no nos salgamos de eso. Y Pablo tuvo la osadía de entrar a sinagogas y a congregaciones a enseñar algo distinto a lo que se enseñaba ahí. Entonces queda la pregunta, bueno, Pablo, estás exigiendo aquí no se metan a los que yo les he enseñado y a los que les he dicho la verdad, pero él sí fue a sinagogas y se metió a reprocharles y a enseñarles lo que era la verdad, ¿no? Entonces viene la respuesta y es, cuando se trata de defender la verdad, cuando se trata de predicar lo que es correcto, pues llegará el momento en el que seguramente en tu propia congregación, en el lugar que estés, tendrás que decir la verdad. Porque no se puede callar. O sea, si descubres que en algo la doctrina de tu congregación o del lugar en donde asistes no es conforme a las escrituras, no es conforme a lo que está dicho, pues tienes dos opciones. O usas de la osadía de la que habla Pablo para reprochar en amor, pero con verdad, lo que se está haciendo mal y dar la solución o dar el punto de este es el cambio que se debe hacer, esto es lo que verdaderamente dice la palabra, o decir, bueno, yo como que mejor me voy y evito problemas. Seguramente unos tendrán el carácter de decir, yo pues de frente y con amor, pero con verdad les digo, pase lo que tenga que pasar, me echen, no me echen, lo acepten o no, se los tengo que decir. Otros dirán, yo mejor me quedo callado y no digo nada y me voy. ¿Y por qué te fuiste? No, porque no estoy de acuerdo con esto, pero no quiero entrar en polémicas y ya. Entonces, creo que es cuestión de carácter. Pablo era una persona, algunos historiadores lo describen como una persona poco, podríamos decir, sin mucho tacto, sería la referencia que hoy tendríamos, ¿no? Pablo era una persona muy poco carismática, sería. Cuando él predicaba, eso mejor dicho, siéntese, escuche y la gente estaba muy atenta porque lo que hablaba Pablo lo hablaba con sabiduría, con verdad y con autoridad. Conocimiento tenía Pablo acerca de las Escrituras y del mensaje de Yeshua. Pero algunos historiadores concuerdan en eso, en que su carisma no era muy dado a la gente. De hecho, por ahí escuché una descripción física del apóstol Pablo y decían que era chaparrito, que era con sus piernas como eso, que llaman así cascorbo, como de para adentro, ¿sí? Y era calvo y era narizoncito, no era como muy agradable, digamos, y aparte no era carismático con la gente, no era, de hecho, reprendió una vez a Pedro y era muy de esa manera. Pero cuando se sentaba a hablar o cuando predicaba, pues era otra cosa. Ahora, de más que por la presencia, por el aspecto, por esas cosas, muchas veces se juzga lo que hay dentro. Pero Pablo fue una persona que en su predicación fue muy contundente. Fue genuino
y fue directo y enseñó lo que debía enseñar, predicó lo que debía predicar, cuando debió exhortar lo hizo y cuando debió consolar y hablar en amor, en humildad, lo hizo también. Eso es, digamos que en compendio lo que era Pablo. Ahora, dice acá, tuve que ponerme contra algunos y ya resuelto, o sea, no, sin vacilar, osadamente, para aquellos que decían que andábamos según la carne. Y sigamos aquí lo que dice el verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es andar en la carne y no militar según la carne? ¿Sí? Pues somos carne, tenemos cuerpo aquí, esto es carne y sangre, pero no quiere decir que nos comportemos como nuestro cuerpo nos lo pida, ¿no? Si el cuerpo lo pide, Pablo dice, no vivimos así. Vivimos en el espíritu, no militamos en la carne. Entonces esa es la analogía a este cuerpo carnal que está vendido a pecado, que está vendido a inclinaciones, a una palabra que conocemos como el yetzer hara, la inclinación al mal, pero la controlamos. ¿Por qué? Porque no militamos en la carne. Somos carne como cualquiera de ustedes, o sea, si ustedes se acercaban a Pablo, se acercaban a Pedro, a los apóstoles, eran como uno de nosotros. Pero, dice Pablo, pero tenemos una diferencia, y es, no militamos en la carne. O sea, procuramos vivir en el espíritu, que ahí es donde en Romanos dice esa ley de pecado del espíritu y esa lucha constante, bueno. Y dice el verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. ¿Ven? La defensa aquí de Pablo es aquellos que vienen con doctrinas erróneas, con palabras que son, como dice en otro escrito, filosofías y huecas sutilezas según los rudimentos de este mundo, pero no según el Mesías. Pues Pablo dice, nos debemos levantar contra ellos para llevar todo conocimiento cautivo y todo pensamiento cautivo a la obediencia del Mesías. O sea, ahí surge el tema, ¿no? De muchas predicaciones uno escucha de X tema y el argumento es insustentable con la palabra. Me explico. Se hablan enseñanzas, se enseñan doctrinas por experiencias, porque yo lo viví, porque así lo creo, porque es que creo que es así, porque lo pienso así. Es que tengo como un pálpito, como un sentir de que sea así, pero bueno, demuéstramelo con la escritura. No, es que no sé cómo explicártelo, el Señor me lo reveló y empiezan ahí como ese tema tan pseudo espiritual, pero en realidad nada espiritual tiene, porque la palabra es espiritual, dice la misma escritura, la ley es espiritual. Así que, ¿qué es importante aquí? Que cuando escuchemos palabra, sea de donde sea, de este canal, de donde sea que la escuchen, de donde sea que la escuches, haz como los de Berea, confronta eso con las escrituras. Pero a conciencia, ¿y cómo se confronta una enseñanza a conciencia? No solamente leyendo el pasaje, el verso, porque es que, pónganle que alguna vez escuché yo una doctrina y decía, bueno, es que como en el Salmo 82, verso 2 o 3 dice, pero ustedes son dioses, entonces, dioses hombres, no sé qué, algo así. O ustedes son dioses. Bueno, el Salmo es 82, creo que 82 o 83 dice eso en el verso 2 o 3. Pero yo he dicho de vosotros, ustedes son dioses. Y escuché de eso una doctrina, es que nosotros somos dioses, y ya se pasaba a un término en la literalidad de que somos dioses, dioses. Y bueno, y tiene todo un trasfondo ahí. Y se pega una doctrina de, bueno, pero sustentemos eso bíblicamente. No, es que ahí está escrito. Pues sí, yo sí que ahí dice, pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la razón por la que dice eso? Porque Yeshua le dice a los fariseos, pero no dijo de ustedes el Señor que ustedes son dioses. ¿Y cuál era la razón por la que Yeshua les dijo eso a los fariseos? ¿Por qué usa ese término? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? ¿Qué trasfondo histórico? Bueno, lo que sea, pero argumentando escrituralmente por qué digo yo que somos dioses, en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, lastimosamente, muchas doctrinas, y ese es un ejemplo
vago, pero un ejemplo que menciono, hay muchos así, que de pasajes bíblicos toman para armar toda una doctrina y la gente simplemente la sigue. ¿Por qué? Porque suena bonito, porque suena chévere, porque me llamó la atención, me convenció el predicador, yo lo escucho y ese varón de Dios tiene una palabra, eso nadie le puede decir que no, todos dicen amén. Y hay gente que es muy elocuente, hay gente que es muy, muy dada diríamos, a la oratoria, pero no a la de todas las mañanas a las 6 de la mañana, sino de la de hablar mucho y de darse a expresarse muy bien y suena convincente. Pero hay una gran diferencia en que entre un mensaje suene convincente y que sea verdad o realmente convincente. Me explico. Puedes escuchar miles de mensajes, hay cientos de mensajes en todo lado, hoy en internet hay cientos de mensajes acerca de una u otra cosa, pero qué es verdad y qué no. ¿Cómo saber qué es verdad y qué no? Consulta las escrituras, míralas, ve el contexto, ve por qué lo dijeron, ¿no? Y de esa manera un mensaje puede ser tenido como verdad o simplemente como una doctrina de error falsa que no está apoyada en lo que la misma palabra de Dios dice. La escritura dice que ninguno puede añadir ni quitar, que cualquiera que enseñe algo diferente a ese mensaje sea anatema o sea maldito. Entonces, estamos llamados a eso, a ser hombres y mujeres de valor que le den responsabilidad al conocimiento de la escritura, le demos el temple que se necesita y nos mantengamos firmes en eso, porque cuando no estamos firmes en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, de la escritura, viene cualquier bueno, no voy a decir la palabra que iba a decir, pero usemos esa, cualquier viento de doctrina y nos mueve. Entonces viene un predicador y enseña y oiga, sí, yo no lo había pensado, no, sí, tiene razón, yo la verdad dejo de hacer esto y más bien me pongo a hacer esto. Entonces debemos ser humildes para escuchar siempre, porque el pretender que sabemos todo y que tenemos la verdad absoluta, pues es pretencioso. Pero también ser muy cautos se dice, precavidos y retener lo bueno, desechar lo malo, confrontar con las escrituras y ver si es así. Entonces dice Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. ¿Ves? ¿Qué resulta siendo lo que al final opaca el conocimiento de la verdad? ¿Qué? La altivez. Los argumentos de altivez. Es que yo creo. Es que siento que es así. ¿Y por qué? Es que tuve una experiencia y lo viví. Entonces yo creo que es así. Esto es lo que Dios quiere. Y en la Biblia está eso, dice algo acerca de eso. Hay soporte escritural de eso. No, creo que no. Por ahí hay un pasaje, creo, pero no. Es que yo lo sentí y tal. Bueno, y ahí se han nacido muchas doctrinas de error, de visiones, de sueños, de revelaciones sobrenaturales. Cuando la escritura dice, si algún ángel del cielo o el profeta, el que sea, te dice otra cosa distinta a lo que fue escrito, es mentira. Pero igual la gente se sigue engañando, nosotros también nos podemos dejar engañar. ¿Qué nos evita el engaño? La verdad. ¿Cómo? Conociéndola, escudriñándola, buscándola. Entonces Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías. ¿Cuál es la mejor manera de derribar cualquier doctrina errónea? Llevando cautivos mis pensamientos a la obediencia de lo que dijo el Mesías. Y cuando yo eso lo someto y lo paso por el tamiz de lo que dijo Yeshua, pues veo si eso es correcto o no es correcto. Si eso está bien enseñarlo o no está bien enseñarlo. Y debo ser humilde para reconocer, no, me equivoqué, eso no era verdad. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es del Mesías, esto también piense por sí mismo que como Él es del Mesías, así también nosotros somos del Mesías. Porque aunque me gloríe
algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo está diciendo aquí, congregación, familia, hermanos, si hay algo en lo que debemos gloriarnos es en el conocimiento del Mesías. Si algo en lo que yo me glorío es en eso, porque fui llamado, porque no estoy hablando mentira, vanidad, carreta, estoy hablando verdad, ¿sí? Y en esa autoridad es que yo les escribo y les exhorto a ustedes a que también se mantengan en esa verdad. Dice, y me gloriaré en eso, en que soy llamado, en que soy del Mesías, somos del Mesías, dice acá, como ustedes. Y dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Y dice Pablo, y soy consciente de que esta autoridad que yo tengo, que he recibido de parte del Mesías, no es para pisotearlos, acabarlos, decirles yo soy aquí el más sabio y ustedes pobres ignorantes ahí. No, sino ¿para qué? Para edificación. Cuando una persona sabe mucho, cuando una persona conoce mucho, debe estar en la capacidad de ese conocimiento transmitirlo para edificación, no para destrucción. O sea, no para pisotear y volver nada al que está escuchando, sino más bien ¿para qué? Para edificarlo. ¿Sí? Cuando tú enseñas con el propósito de enseñar, no de demostrar cuánta sabiduría tienes y cuánto conocimiento has adquirido a lo largo de los años y cuánta Biblia sabes, sino en verdad con el propósito de que la gente que está escuchando pueda ser receptiva a ese conocimiento y lo pueda interiorizar, comprobar y esto, pues se vuelve edificante el asunto. Pero cuando solo se trata de escuchar la sabiduría del personaje erudito en la palabra, en la teología, en la esta, en lo aquello, pues se torna un poco distinto el asunto. Y no suele ser para edificación, sino más bien para destrucción. Y mucha gente termina aburrida, que no quiere oír, que no quiere conocer, porque lo único que se muestra es que tanto conozco yo y ustedes son muy ignorantes. Entonces, siempre con verdad, pero con amor. Ahora, esto dice Pablo, nos lo dio el Señor para edificación y no para destrucción. Y dice, y no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar con cartas, ¿no? Y Pablo, ¿qué tuvo que hacer? Pues muchas veces reprender. En el 1 Corintios, en la primera carta, reprende a los corintios. Ustedes, en vez de estarse contemplando a ustedes mismos y alcahueteando lo que está pasando con aquel hombre que tenía relaciones con su madrastra, debieron haberse lamentado, llorado y haber reconvenido a aquel varón o hacer algo para arreglar eso, pero no quedarse ahí. Así que Pablo dice, yo no quiero amedrentarlos con cartas, pero cuando ha tocado, pues ha tocado reprenderlos, y cuando hay que felicitarlos y fortalecerlos en lo que están haciendo y decirles van por buen camino, sigan así, pues también lo hago. Un ministro debe estar en la capacidad de ejercer estas dos facetas, la de exhortar cuando es necesario, cuando la ovejita se está descarriando, cuando el rebaño se está descarriando, de exhortarlo en amor, pero decirle la verdad, ese no es el camino, y cuando lo están haciendo bien, decirles, están bien, sigan por ahí, esfuércense más en eso, así es que debe ser. Y dice, porque a la verdad dicen las cartas, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y pues Pablo era chiquito, calvito, narizoncito, así como que no demostraba mucha cosa. Entonces se le reprochaba de que sus cartas, eso sí, duras, fuertes, pero cuando está ahí como que, eso no le pongamos cuidado. Esto tenga en cuenta tal personal que dice eso, dice, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. O sea, que el que dice que Pablo es uno cuando escribe y otro cuando está presente, pues le quiero decir que como soy en las cartas, así soy de frente.
Y así debe ser un ministro, que habla, la palabra la predica estando ausente y estando presente, ¿no? Uno ha visto, yo he visto, y creo que ustedes también, han visto personas que por videos, que por YouTube, que por internet son muy elocuentes, como que se nota que son muy dados a la gente, pero en presencia son muy pedantes, son muy orgullosos, eso mejor dicho, no caminan sino levitan los superministros, y no, uno debe ser como humilde siempre, uno debe ser, dice Yeshua, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando te conocen en persona y te han visto por internet predicando o enseñando o cuando pasa eso, debe ser tal cual y debe vivir lo que predica, ¿no? Porque eso es otra. ¿De qué sirve tanta cosa en internet, en YouTube, tantas enseñanzas y cuando se conoce el personaje es totalmente distinto a lo que enseña, a lo que predica, ¿no? Entonces Pablo dice, quiero que sepa ese que nos acusa, ese que dice esas cosas, que yo soy igual de frente y cuando estoy ausente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dice Pablo, no me atrevo a contarme ni a compararme con los que se alaban a sí mismos. Los que dicen, uy, no, mire yo cómo soy ¿Qué pasaba con los fariseos en la época de Yeshua? Eso lo reprochó Yeshua. Yeshua le dice a sus discípulos, no sean como los escribas y fariseos, o más bien le dice, hay de ustedes escribas y fariseos que aman ser llamados maestros, rabí, que aman pararse en las plazas, que los llamen maestros, que se cuelgan sus filacterias, sus cicis bien largos y que los vean de muy piadosos, pero en realidad son sepulcros blanqueados, por fuera muy hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Bueno, pues es lo mismo que está diciendo Pablo, en otras palabras, está diciendo yo no me cuento con los que se alaban a sí mismos, pero en realidad no son lo que quieren demostrar, sino son una cosa completamente diferente. Yo soy igual siempre, dice el apóstol Pablo. ¿Qué fue lo que le molestó con Pedro? ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Oye, ¿por qué cuando estás con los gentiles o con los griegos, estás allá todo feliz y ves a que viene un convito de judíos y de una rechazas a los griegos y ahora sí yo soy judío? No, ¿sí? Tienes que ser consecuente con el mensaje, con lo que estás llevando, porque imagínate si yo hoy le digo, en tiempo de Pablo, ¿no? de los apóstoles, que era muy marcado eso, que hoy le digo a los griegos, mira, ustedes, el Mesías vino, no sé qué, tales, las ovejas perdidas de la casa de Israel, bueno, todo el mensaje del evangelio del arrepentimiento, y les predico y ellos escuchan y se arrepienten y se convierten. Pero luego cuando estoy con el convito de los judíos los miro así como de lejos y como, uy, esos paganos allá incircuncisos. Pues no, la predicación debe ser consecuente siempre. Entonces Pablo es lo que está diciendo, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos, no dan la talla. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que el Señor nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. O sea, nos gloriamos lo suficiente, lo necesario, pero no excedemos eso, porque no queremos ser pretenciosos ni pasar así como a los que criticó Yeshua, diciendo ustedes que aman ser llamados y que los llamen y que los alaben. No, ustedes, como dijo Yeshua, no procuren que los llamen maestro o rabí y no procuren que los llamen padre o no llamen a nadie padre, porque padre solo hay uno y maestro solo hay uno. Así que Pablo dice, yo me glorío en el ministerio y en el llamamiento que tengo, pero hasta ahí, pare de contar, no me pongo ni a creerme la mamá de Tarzán ni el papá de los pollitos, sino lo que es, hasta dónde es. Porque dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio del Mesías. Y si algo Pablo tiene, es como cuando el hombre llegó a la luna, puso la bandera y dijo,
Estados Unidos dijo, aquí estuvimos nosotros, y pusieron el primer hombre que pisó la luna en la historia, fue Armstrong, y era un americano. Entonces los estadounidenses tienen la bandera de que ellos fueron los primeros que llegaron a la luna. En sus justas proporciones y en lo que respecta al ejemplo que estoy poniendo, la comparación, pues Pablo dice, yo fui el primero que les anuncié este mensaje a ustedes. Por eso Pablo era tan celoso de preservar ese mensaje en medio de la comunidad. Por eso Pablo se molestaba cuando se infiltraba gente ahí a querer cambiar la doctrina, pues porque imagínense todo el esfuerzo que hizo Pablo para llegar a tantos sitios que fue en Asia Menor a predicar, y que de repente vengan otros y digan, uy, no, eso no, eso es mentira, véngase por acá, eso no sé qué, dice más, o cambiaran la enseñanza, pues Pablo se molestaba, pues como cualquiera, ¿sí? Y eso a veces falta, porque digamos que lo que arrancaba diciendo, no sabemos cómo medir hasta qué punto es Lashon Hara y hasta qué punto es pues verdad, y hay que decirlo porque no podemos dejar que la gente se confunda cuando se ha hecho una labor de enseñanza. ¿Me explico? A veces se erra, y no sé si nosotros hemos errado de pronto en eso, quizás también, y está mal, porque cuando se ha hecho una labor, cuando se ha predicado, cuando se ha enseñado a personas que digamos, han escuchado este mensaje de primera mano por nosotros, ¿sí? Por La Verdad Te Hará Libre, por nosotros, por mi cuñado y por mí, pues a veces de pronto hemos, por evitar pleitos, bueno, que cada uno mire a ver cómo quiera seguir su vida, cada uno quiera ahí cómo quiera aprender, y seguramente ha faltado lo que Pablo dice. Yo sí me da mucha pena, pero yo fui el primero que les enseñé a ustedes, y no con orgullo de y nadie les diga nada, no, sino que están yendo en error y yo no puedo permitir eso porque, a ver, tanto esfuerzo para llegar hasta donde ustedes, para predicarles, para hablarles, para que venga cualquiera, les diga otra vaina y ustedes se fueron. Ahí es donde digo, seguramente falta o ha faltado eso. Y seguramente hay que corregirlo y cambiarlo si vuelve a ocurrir, si llega a volver a pasar ese tipo de circunstancias, porque la verdad debe defenderse, y cuando le has enseñado a alguien, como dice Judas, a unos arrebatándolos como del fuego, a otros convencerlos, ¿no? Pues si se ha tomado la labor, si se ha enseñado, si se ha tomado el tiempo, ¿no? De ir, de predicar, de compartir de eso, pues no se puede perder eso como de que, bueno, pues Dios sabe, y miremos a ver, cada uno decide, ya están grandecitos, ya están creciditos para que sepan decidir. Pues creo que también a veces falta oye, no, eso está mal, mira, y te lo digo y te lo quiero recalcar, eso no es verdad, lo que es verdad es eso que está escrito, no te dejes engañar, y pasar por la pena, por la vergüenza, pero vuelvo y les digo, Pablo dice, fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio. Y creo que dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos a vosotros. O sea, creo que la labor, dice Pablo, lo que yo he hecho, esto que hemos hecho junto con los que le ayudaban, Tito, Timoteo, Bernabé, incluso los apóstoles, esto que hemos hecho nosotros no puede ser en vano, ¿sí? Y creo que los regaños, las exhortaciones, eso no es extralimitarnos de nuestras funciones ni de lo que fuimos llamados a hacer, sino por el contrario, esto es a lo que fuimos llamados a hacer, a mantenerlos a ustedes firmes en la fe. Verso 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. En eso sí es Pablo consciente. Si hay otros que han predicado allá, yo no le puedo, como dice el dicho, entre bomberos no nos pisamos la manguera, ¿no? O sea, como que si está el bombero allá apagando el incendio
y llega otro carro de bomberos y, ay, no, espere porque yo quiero apagar ese mismo incendio le desconecto la manguera del hidrante y conecto yo la mía para yo llevarme el crédito de que yo fui la que apagué el incendio, pues Pablo dice, no, no, no. Yo creo que no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. O sea, a los que les predicamos, a los primeros que les llegamos, aquí pisamos, en eso nos mantenemos y nos gloriamos en eso. Y en exhortarlos y en mantenerlos a ustedes firmes. Pero si hay otros que están trabajando, no puedo ir allá yo pisarles allá lo que están haciendo y dañar esa obra, ¿no? Pablo digamos que está siendo aquí muy celoso con respecto a las personas a las que él les predicó, a las que él llegó, ¿sí? Aunque sabemos que la misma escritura lo dice, todos somos del Mesías, ¿cierto? Todos somos de un pastor, no somos ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, que el mismo Pablo lo menciona. Hay que entender si es que hay rebaños, y por eso el Señor pone pastores, por eso el Señor pone ministros, por eso el Señor pone personas para que transmitamos el mensaje, para que llevemos la predicación. Y en eso debe haber pues ese respeto, esa honra y ese, pues hombre, se les ha predicado, no puede venir cualquiera ahí a revolotear, a decir lo que sea y como que no, pues nos quedamos callados y no para evitar problemas. No, creo que no debe ser así. O por lo menos es lo que veo aquí que Pablo hizo, ¿no? Y creo que es un buen ejemplo para nosotros. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y aunque anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. O sea, no puedo venir a decir, si yo aquí les prediqué a todos ustedes cuando ya había otro que había venido y había hecho la obra y les había enseñado. No puedo. No puedo hacer eso porque estaría mal de mi parte. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Y resulta diciendo Pablo, igual todo esto no es más que gloria para el Señor. O sea, aterrizando muy bien los pies sobre la tierra y diciendo, por más de que hayamos sido los primeros, de que ustedes hayan escuchado el mensaje por nosotros y nos gloriamos en eso, la gloria es para el Señor al final de cuentas, porque todos somos del Señor. Yo trabajo aquí, pero allá está trabajando otro y ese otro también está enseñando la verdad y está enseñando lo mismo y está enseñando una sana doctrina, pues qué bendición porque estamos cumpliendo la obra. O sea, este no es el único canal ni será el único que habrá que se enseñe buena palabra. Nosotros mismos, yo mismo escucho personas que enseñan palabra y sana y buena. Y está bien, pero pues yo no me meto allá es el ejemplo que está diciendo Pablo, no me meto allá al grupo de, no sé, de Facebook allá de la congregación tal donde predican verdad y donde hacen las cosas bien y digo, oiga, tengo aquí una congregación, si se quieren ir conmigo, no sé qué, vengan que yo también enseño lo mismo y soy más chévere. No, Pablo está diciendo, no, 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 no. Entonces, hay gente que hace eso está mal, porque si el Señor dio un rebaño, unas ovejas para que tú las cuides, pues cuídalas y sé celoso muy de esas ovejas, ¿sí? Si añade más, pues cuídalas, pero no te metas a otros rebaños a ir a dañar, ¿sí? La obra que están haciendo otros, es lo que está diciendo Pablo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y resulta, al final, aunque Pablo dice, me glorío, pero en sus justas proporciones, ¿por qué? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Versos anteriores empezando dijo, no somos como los que se alaban y no son consecuentes con eso. Así que no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor ser aprobado por Dios que ser aprobado por mí mismo. Ay, no, qué sabio soy yo, qué entendido soy yo, ay, no, ¿cómo predico yo de lindo? No, eso no sirve de nada. ¿De qué sirve más bien? Que el Señor diga, este es mi siervo fiel, este es mi siervo el que llamé y está haciendo la obra que yo le mandé que hiciera. Eso vale más que cualquier gloriarse en mí mismo o incluso que la misma gente te alabe o te
¿cómo se dice? Sí, te exalte o te halague mucho, ¿sí? Como escuchaba yo un predicador alguna vez, decía que bajó de predicar y una señora le dijo, uy, pastor, qué predicación tan sublime, tan hermosa, no, eso mejor dicho. Y el pastor le respondió, eso lo escuché hace muchos años, el pastor le respondió, ay, gracias hermana, pero eso me dijo el diablo esta mañana. Y lo decía en chiste, pero en verdad, como tratando de aterrizar a la gente y decir, bueno, al final somos igual ministros, sí, pero somos iguales que ustedes. Y no podemos ser exaltados ni levantados. Por eso es que aquí mismo Pablo está diciendo, no me alabo yo a mí mismo. Y hoy, ¿qué hace la gente? Uy, no, es que Pablo dijo, es que Pablo, y uy, mejor dicho, el más grande de todos, Pablo y tales. Y claro que la labor que hizo Pablo, creo que ninguno la ha hecho. Ninguno. Pocos hombres habrán habrán en el mundo o habrán pasado que se hayan esforzado como lo hizo el apóstol Pablo. Y tiene su mérito, tiene su galardón, tiene su recompensa, tiene su gloria, pero en sus justas proporciones. Porque al final la gloria debe ser para aquel que llamó, para el que llena, el que llena el vaso y no para el vaso que está lleno, ¿no? Así que familia, que esto nos sirva a nosotros para darnos cuenta de a quién escuchamos, cómo escuchamos, a quién oímos, que seamos consecuentes en confirmar la palabra del Señor, en no dejarnos meter, voy a usar esa expresión, los dedos a la boca en cualquier enseñanza y pretender que, uy, no es que como sonó convincente. No, confirma lo que se dijo, lo que se predica conforme a las Escrituras. Este canal, cada enseñanza, porque ese es el propósito, ¿sí? No hablando de otras enseñanzas de otra gente, en este canal, en La Verdad Te Hará Libre, el propósito nuestro es ese, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No soy yo el que los va a hacer libres, ni es Eduardo, ni nuestra predicación, no, el Mesías y la verdad que se predica. ¿Y cómo sabes si es la verdad? Pues ve y confirma en las Escrituras. Y si hay algo que no sea verdad, pues déjanos en los comentarios, con mucho respeto, mucho amor, como debe ser, con humildad. Y si hay algo que no, pues lo revisamos y decimos, hombre, sí, mira que en la Escritura dice esto, y no pasa nada. Pero el propósito es ese, que cada uno en su esfuerzo por conocer al Señor, pues escudriñe las Escrituras, porque dijo Yeshua, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y no tenemos que quedarnos solo con lo que dijo sino con lo que dijo el Señor en su palabra. La suma de tu palabra es la verdad. Así que esforcémonos, familia, por eso y permanezcamos en la palabra con fervencia, sería, fervientemente. Bueno, permanezcamos así, con esa templanza, esa berraquera de mantenernos firmes en lo que el Señor ha dicho. Así que familia, les bendecimos en esta noche. Muchas gracias por compartir con nosotros y por estar en este estudio el día de hoy. Que el Todopoderoso les dé un buen resto de noche y nos veremos en una próxima ocasión si el Eterno nos permite. Y recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Bendiciones a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch
atah Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai